Dios les bendiga, hermanos. Espero en el amor del Señor que se encuentren bien. Quiero compartirles una lectura que encontramos en Romanos, capítulo 6, versículo 15. Y dice Dios en su palabra, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Cuando hablamos de pecado, a muchos de nosotros, primero no nos agrada. Y lo otro, nos vamos a los extremos, entre evaluarnos si pecamos poco o pecamos mucho, si mis pecados son grandes o son pequeños, si afecto de una manera directa o indirectamente. La Biblia nos da una amplitud enorme sobre el contexto del pecado. Dice, por ejemplo, que si usted peca o adultera o fornica, peca contra su cuerpo. Y el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Que si usted maldice a alguien es como si lo hubiese asesinado. Y da mucha referencia en cuanto al contexto sobre el pecado. Sin embargo, es innegable que el ser humano, su naturaleza es pecaminosa. Ahora, la Biblia nos enseña también que debemos de caminar en el espíritu y no en la carne, dar con los deseos del espíritu y no con los deseos de la carne. Y lo primero al escuchar estas palabras que se nos viene a la mente es decir, eso es imposible, no puedo estar todo el día como un moralista y juzgando cada una de mis acciones y pretendiendo que hoy no voy a repetir los mismos errores del ayer cuando probablemente llevo meses haciéndolo o años. Pero cuando la Biblia me enseña y me dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, dice de ninguna manera, porque muchos confundimos y creemos que el hecho que Dios perdona nuestros pecados, tenemos una licencia para pecar. Voy, peco y luego vengo y me arrepiento. Y estamos en ese ir y venir y no sucede cambio en nuestra vida. Hay que aclarar que el Evangelio significa transformación, cambio, un nuevo nacimiento, anunciar las buenas nuevas. Entonces, si yo no adopto todo eso, si no hay un cambio en mi vida, es porque yo no me he apegado a la palabra de Dios y no me he apegado a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo muy sencillo es el temperamento que muchos de nosotros tenemos. Es mucho más fácil decir, yo así soy, yo lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá, yo soy así porque mi abuelito era así, porque mi abuelita era así. Y es mucho más fácil justificarnos de esa manera que tratar de cambiar nuestra forma de ser, nuestro temperamento. Entonces, cuando Cristo entra en nuestra vida, comienza un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación implican cambios. Y los cambios a la gran mayoría no nos gustan. Usted se apega a un trabajo y no busca otro porque le gusta el que tiene y porque le da miedo a uno nuevo. Y ese proceso de cambio nos impide movernos. Usted se apega a una relación porque dice ya tengo 2, 3, 4, 5 años y le da miedo saber que estoy feliz y cambiar. Usted se apega a las cosas por tener esa resistencia al cambio. Cuando Cristo viene en nuestra vida y produce un cambio, primero es notorio delante de los hombres. Y si es notorio delante de los hombres es porque hay un testimonio de lo que Dios está obrando en nuestra vida. Y me dice, pecaremos solo porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Qué significa? Que no se trata de venir y pedir perdón todos los días. Se trata de venir, pedir perdón y arrepentirme. Y a esa etapa es la que no hemos llegado aún muchos de nosotros. Puedo pecar, puedo pedir perdón, pero en el fondo yo no estoy arrepentido. Y eso implica que estoy en ese ciclo en el que la nación de Israel probablemente estuvo muchas veces. Ese ciclo que conocemos, ese camino que ya hemos recorrido, pero lo seguimos recorriendo. Y dice en el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o la obediencia para la justicia? Entonces,
Si yo me pego a la obediencia, yo soy justo delante del Señor. Pero si yo me apego al pecado, soy esclavo del pecado, porque no puedo salir. Un esclavo no decide cuándo ser libre, lo decide su amo. Y al ser yo el esclavo, mi amo es ese pecado. El esclavo no le dice, ya me aburrí de estar aquí, ya quiero irme, dame mi libertad, no se la dan. El amo decide cuándo él va a ser libre. Y dice en el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y puede ver la diferencia. Por un lado ve esclavo y por el otro siervo, son dos cosas diferentes. La Biblia también nos explica el contexto de lo que significa ser siervo, que conoce los deseos de su amo, que está sujeto al amo, pero no de una manera obligada, sino de una manera voluntaria, tal como Pablo lo declaraba, y muchos otros apóstoles. Entonces viene, y el que es esclavo no tiene voluntad, no tiene decisión propia, y desea salir de ahí, porque es un proceso de esclavitud. Y mientras que el proceso de siervo, él decide estar en ese lugar, en esa posición, y él decide continuar ahí. Entonces dice que nos ha dado libertad del pecado, es decir, a ya no ser esclavos, sino ser siervos de la justicia. ¿Y qué significa ser siervos de la justicia? Que al ser yo un hijo de Dios, entonces yo estoy sometido y obedeciendo al Señor como un siervo o esclavo voluntario, tal como lo declara su palabra. ¿Por qué hablamos de todo esto? Cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos del pecado, a muchos nos cuesta aceptar esos temas y siempre nos vamos al extremo. No, yo casi no peco. No, fulano sí peca. Yo peco en menor dimensión. Lo único que yo tengo de pecado es esto. Y comenzamos a justificarlo. La Biblia me declara y me dice que ahora soy un siervo de la justicia al ser un hijo de Dios, que el estar en la gracia de Dios no me da facultad para estar pecando, sino la libertad que Cristo me ha dado me da facultad para ser un siervo obedeciendo su palabra. El esclavo no conoce cuáles son los designios del amo, el siervo sí los conoce. Y Dios tiene planes para nuestra vida, Dios tiene un propósito, pero Dios obra sobre la fe, Dios actúa sobre el temor y Dios actúa sobre la misericordia. Antes que cualquier otra cosa, pidamos misericordia de Dios. Nuestra fe se aumentará en la medida en que estemos más cerca de Él. Nuestra lectura constante, nuestra oración diaria, son factores que nos ayudarán a tener aún más fe en aquel que todo lo puede, en el Creador. Dejaremos de ser esclavos del pecado y pasaremos a ser siervos de nuestro Maestro. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos darte gracias por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, porque estoy seguro que tú tienes el control de todo. Estoy seguro que tú obras sobre tus hijos. Oramos por nuestro país, Dios, que tú lo puedas sacar adelante, que lleve sanidad a los enfermos, refugio al desamparado y alimento al necesitado. Consuelo, Señor, al que está atribulado y al que está angustiado. Padre, te amamos, acompáñanos y ayúdanos a salir adelante como nos has ayudado todo este tiempo. Bendice nuestra nación y dale sabiduría a cada uno de los dirigentes, Dios, para que tú puedas obrar sobre ellos. Gracias te damos, Señor, por tener el cuidado de tus hijos y porque nos llamaste a ser siervos tuyos, para dejar de ser esclavos. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ha sido un gusto compartir con ustedes.